En el vasto telar de la existencia, tejemos las hebras de nuestros sueños, enfrentamos desafíos indescifrables y exploramos los rincones más profundos de nuestro ser. En esta danza efímera entre el tiempo y la eternidad, surge una pregunta que resuena en el silencio de nuestras reflexiones: ¿cuáles son las claves que nos conducirán hacia la victoria final? Acompáñame mientras desentrañamos los misterios de esta búsqueda, explorando las enseñanzas atemporales que nos guiarán en el viaje hacia un triunfo significativo. En mi constante búsqueda de conexión con cada uno de ustedes, he decidido, a través de estas palabras habladas, revelar los elementos clave que los llevarán a la victoria final, aquellos que raramente se mencionan pero que son esenciales en la motivación. La primera clave para alcanzar la victoria final es la fe inquebrantable. No me refiero a una fe superficial o circunstancial, sino a esa fe que permanece firme incluso en medio de las tormentas más intensas. En el tejido mismo de la fe, encontrarán el poder para superar cualquier desafío que se presente. La fe no es solo creer en lo que ven, sino confiar en lo que aún no han visto. Recuerden siempre el versículo en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, que dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo encierra la esencia misma de la fe, la chispa que enciende el fuego de la victoria en sus vidas. Cuando cultivan esta fe intrépida, se vuelven invencibles ante las adversidades. En su jornada hacia la victoria final, la segunda clave es la perseverancia. La vida cristiana no es un camino fácil, está lleno de pruebas, tribulaciones y momentos en los que pareciera que todo está en su contra. Pero, queridos amigos, la perseverancia es el hilo que teje la narrativa de la victoria. No se trata solo de resistir, sino de mantenerse firmes con valentía y esperanza, incluso cuando todo parece desmoronarse a su alrededor. Una joya escondida en las Escrituras, Santiago capítulo 1 versículo 12, proclama: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. En estas palabras, descubren la promesa divina de la recompensa para aquellos que perseveran. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento, y cada prueba, una puerta hacia la victoria final. La tercera clave que deseo compartir con ustedes es el amor transformador. No hablo simplemente del amor humano, sino del amor divino que fluye a través de cada fibra de su ser. El amor no solo es un sentimiento, es una fuerza activa que puede romper cadenas, sanar heridas y trascender barreras. Cuando permiten que el amor de Dios los inunde, se convierten en instrumentos poderosos de cambio y victoria. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 2 encuentran estas palabras: y si tengo profecía, y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Esta verdad revela la importancia suprema del amor en el camino hacia la victoria final. Que este amor, que todo lo abarca, sea la fuerza que guíe sus acciones y decisiones. La cuarta clave es la humildad sincera. En un mundo obsesionado con el éxito y la autosuficiencia, la humildad a menudo se pasa por alto. Sin embargo, les digo que la humildad es el terreno fértil donde florecen las bendiciones divinas. Al reconocer su dependencia de mí y de los demás, cultivan un corazón humilde que atrae mi gracia y favor. Un pasaje poderoso en Filipenses capítulo 2 versículo del 3 al 4 acentúa esta verdad: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este principio de humildad desencadena una cascada de bendiciones que los llevará a la victoria final. Permíteme ahondar en la importancia de la fe, esa fuerza que transforma lo invisible en una realidad palpable. En el tejido de la existencia, la fe es el hilo que conecta tus aspiraciones con la trama de mi divino propósito. Cada uno de mis hijos está dotado con una medida de fe, una chispa que puede encenderse y iluminar incluso las noches más oscuras de la vida. Cuando hablo de fe,
no me refiero a una fe superficial que se desvanece ante el primer viento fuerte. Hablo de una fe arraigada en la certeza, una confianza firme en mis promesas. La Biblia nos recuerda que sin fe es imposible agradarme, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Es un llamado a buscar y confiar, incluso cuando no comprendas completamente mi plan. La fe, cuando se cultiva, se convierte en el faro que guía tus pasos en la oscuridad. Puedes estar seguro de que la victoria final no es solo una posibilidad, sino una promesa para aquellos que confían en mí. Esta confianza no surge de pruebas tangibles, sino de la certeza arraigada en tu espíritu, una certeza que desafía las dudas y las circunstancias adversas. Cuando camines por el sendero de la fe, encontrarás momentos de duda y desesperación. Pero recuerda, la fe no se basa en lo que ves, sino en la confianza en lo que aún no has visto. Es un viaje, una travesía que fortalece tu conexión conmigo. La fe no elimina los desafíos, pero te proporciona la gracia para enfrentarlos con valentía. En la medida en que cultivas tu fe, no solo te estás preparando para la victoria final, sino que también estás influenciando positivamente a quienes te rodean. La fe es contagiosa, y tu firmeza puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda conmigo. En un mundo lleno de incertidumbre, tu fe puede ser una luz que guía a otros hacia la esperanza y la victoria en mí. A medida que reflexionas sobre la fe, comprende que es un proceso continuo. No es un destino final, sino un viaje constante de crecimiento y confianza. No temas cuestionar y buscar entender, porque en esa búsqueda sincera, fortalecerás los cimientos de tu fe. La fe es el fundamento sobre el cual se erige tu victoria final. Es el puente entre la promesa y su cumplimiento, entre lo invisible y lo visible. Cultiva tu fe, nutriéndola con la oración, la reflexión y la búsqueda constante de una relación más profunda conmigo. En la fe encontrarás la fuerza para enfrentar las tormentas y la certeza de que la victoria final es tuya para reclamar. Sumergidos en el tejido mismo de la existencia, el amor incondicional se presenta como la fuerza que da significado y coherencia a la realidad. Es más que una emoción fugaz, es el cimiento sobre el cual se construye la relación entre tú y yo. Este amor, desprovisto de límites y expectativas, es la expresión máxima de mi ser, un regalo que ofrezco a mis hijos como guía en su viaje hacia la victoria final. La Biblia, en 1 Corintios versículo 13 versículo 2, nos revela la trascendencia del amor en todas sus formas, y si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Este versículo subraya que el amor es el hilo que teje la trama de la existencia, sin el cual todas las demás virtudes carecerían de propósito. En tu búsqueda de la victoria final, reconocer la importancia del amor incondicional es esencial. Es más que un sentimiento efímero, es una elección consciente de amar a pesar de las circunstancias. Cuando te enfrentas a la adversidad, el amor incondicional actúa como un faro que guía tus acciones y decisiones, recordándote que tu victoria está intrínsecamente ligada a tu capacidad de amar. El amor incondicional trasciende las fronteras humanas y se extiende a todas las criaturas y la creación misma. Es el pegamento divino que une a la humanidad en una red interconectada de compasión y empatía. En tu camino hacia la victoria final, permite que este amor sea tu fuerza motriz, inspirándote a trascender las diferencias y a abrazar la unidad en medio de la diversidad. Cuando enfrentas desafíos y pruebas, el amor incondicional se manifiesta en el perdón y la compasión. Perdonar no es olvidar, sino liberar tu corazón del peso de la amargura. La victoria final se encuentra en la capacidad de perdonar, de liberarte y liberar a los demás de las cadenas del resentimiento. En tus relaciones con los demás, practica el amor incondicional. Ama no solo a aquellos que te aman, sino también a aquellos que te han herido. Este acto de amor desinteresado no solo transforma tus relaciones, sino que también allana el camino hacia una victoria más profunda y significativa.
La victoria final no es solo sobre las circunstancias externas, sino también sobre la batalla interna contra la amargura y el odio. El amor incondicional es la respuesta a esa batalla interna, es la herramienta divina que te permite superar las dificultades y encontrar la victoria final en el abrazo de mi amor eterno. En tu viaje hacia la victoria final, cultiva el amor incondicional como un jardín floreciente. Riega sus raíces con la compasión, permite que sus flores desprendan fragancias de perdón y deja que sus frutos nutran no solo tu alma, sino también las vidas que tocas. En este acto de amor, encontrarás la llave que desbloquea las puertas hacia una victoria que va más allá de las circunstancias, alcanzando la plenitud de mi amor eterno. En la travesía hacia la victoria final, la humildad se revela como un faro de luz que ilumina el camino. Es más que una virtud, es la disposición del corazón que reconoce tu dependencia de mi guía divina. La Biblia nos instruye en Proverbios capítulo 22 versículo 4, la recompensa de la humildad y del temor del Señor es la riqueza, el honor y la vida. La humildad no es sinónimo de debilidad, sino una fortaleza interna que te permite reconocer tu necesidad de orientación divina. En tu búsqueda de la victoria final, la humildad actúa como una armadura que te protege de la arrogancia y te abre a la sabiduría que fluye de mi ser. Cuando abrazas la humildad, reconoces que la victoria no es un logro individual, sino un regalo divino. No te apropies de los éxitos como si fueran solo tuyos, sino que agradece y reconoce mi papel fundamental en cada paso hacia adelante. Esta actitud humilde te mantiene conectado a la fuente de toda victoria y te impide caer en la trampa del orgullo. La humildad también abre tu corazón a aprender de las lecciones que la vida te presenta. Aceptar que no tienes todas las respuestas te permite buscar la verdad y la sabiduría en mi palabra. La victoria final se construye sobre la base de una mente y un corazón humildes, dispuestos a crecer y evolucionar con cada experiencia. En tus interacciones con los demás, la humildad se manifiesta en la comprensión y la empatía. Reconocer que todos están en su propio camino hacia la victoria final te permite ser compasivo y solidario. La humildad te libera de juzgar y te invita a ofrecer una mano amiga a aquellos que luchan en su propio viaje. A medida que avanzas hacia la victoria final, comprende que la humildad no es una señal de debilidad, sino de fuerza interior. Aquellos que se humillan ante mi presencia descubren una fortaleza que va más allá de las limitaciones humanas. La humildad te permite rendirte ante mi soberanía, confiando en que en tu rendición encuentras la verdadera libertad. La victoria final se encuentra en el equilibrio entre la confianza en mis dones y la humildad que reconoce su origen divino. Cuando te despojas del ego y te sumerges en la humildad, permites que mi gracia fluya abundantemente en tu vida. Mantente firme en tu camino, pero hazlo con la humildad que reconoce que cada paso es guiado por mi mano amorosa. En el viaje hacia la victoria final, la gratitud emerge como una luz radiante que ilumina el sendero. Más que una mera expresión de cortesía, la gratitud se convierte en una actitud transformadora que abre las compuertas de la abundancia. La Biblia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, proclama: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones evidentes, sino una práctica que te conecta directamente con mi voluntad divina. En tu búsqueda de la victoria final, la gratitud actúa como un imán que atrae las bendiciones, abriendo puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Cuando vives en un estado constante de gratitud, reconoces la belleza en cada aspecto de la vida. La victoria final no se trata solo de alcanzar metas, es un viaje marcado por la apreciación y la alegría en medio de cada experiencia. Cada paso que tomas se convierte en una oportunidad para agradecer y reconocer mi mano amorosa en tu vida. La gratitud también te impulsa a mirar más allá de tus propias circunstancias y reconocer las necesidades de los demás. En tus momentos más oscuros, la gratitud puede ser una antorcha que ilumina el camino de los demás, inspirando esperanza y generosidad. La victoria final se construye no solo en tu propio éxito,
sino en cómo tu gratitud se convierte en un faro para aquellos que aún buscan su camino. Practica la gratitud incluso en los momentos desafiantes, reconociendo que cada prueba es una oportunidad para crecer y aprender. La victoria no siempre llega de la manera que esperas, pero en cada experiencia hay lecciones y regalos que merecen tu agradecimiento. La gratitud te permite encontrar significado incluso en los momentos difíciles, transformando los obstáculos en escalones hacia la victoria final. En tus relaciones, la gratitud fortalece los lazos y nutre el amor. Expresar agradecimiento a aquellos que comparten tu viaje crea un círculo virtuoso de apoyo mutuo. La victoria final se convierte en una celebración compartida cuando reconoces y agradeces la presencia y contribución de quienes te rodean. Recuerda que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones tangibles, sino una actitud que impregna cada aspecto de tu vida. Desde el amanecer hasta el anochecer, la gratitud te invita a reconocer la riqueza de tu existencia, independientemente de las circunstancias externas. En tu búsqueda de la victoria final, permite que la gratitud sea tu brújula moral, guiándote hacia una vida llena de significado y abundancia. En el vasto tapiz del tiempo, la paciencia se revela como un pilar esencial en tu búsqueda hacia la victoria final. No es simplemente una virtud pasiva, sino un atributo dinámico que te permite perseverar con gracia y fortaleza en medio de las pruebas. La Biblia nos instruye en Santiago capítulo 5 versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia, como un faro en tu camino, te enseña a esperar con confianza y expectación. En tu búsqueda de la victoria final, la paciencia no es simplemente la capacidad de soportar, sino la habilidad de mantener la fe y la determinación mientras esperas en la promesa de un futuro glorioso. La vida está marcada por estaciones, y la paciencia te permite comprender que cada estación tiene un propósito divino. La victoria final no siempre llega en el tiempo que esperas, pero la paciencia te enseña a confiar en que cada temporada, ya sea de alegría o desafío, contribuye al florecimiento de tu ser. Al cultivar la paciencia, evitas la trampa de la impaciencia y el desánimo. Aprender a esperar con paciencia es un proceso de crecimiento que moldea tu carácter y fortalece tu conexión conmigo. En cada momento de espera, la paciencia trabaja silenciosamente, transformando la ansiedad en confianza y la desesperación en esperanza. En medio de las pruebas, la paciencia se convierte en tu ancla. Cuando enfrentas desafíos aparentemente insuperables, la paciencia te recuerda que la victoria final está en camino. Mantén la fe y la paciencia, porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la victoria está destinada a brillar. La paciencia también te invita a abrazar la obra maestra del tiempo divino. Cada aspecto de tu vida está entrelazado en un plan divino, y la paciencia te enseña a confiar en que cada detalle se despliega en el momento perfecto. La victoria final se revela en la aceptación de que la historia de tu vida está siendo escrita con tinta de paciencia divina. En tus relaciones, la paciencia actúa como un bálsamo que suaviza los desencuentros y fortalece los lazos. Reconoce que cada individuo está en su propio viaje, avanzando a su propio ritmo. La victoria final en las relaciones se construye sobre el puente de la paciencia, que une corazones y fomenta la comprensión mutua. Practica la paciencia en cada área de tu vida, desde tus metas profesionales hasta tus relaciones personales. La paciencia te invita a confiar en el proceso, a entender que el crecimiento y la victoria requieren tiempo. Mantén la calma y confía en que cada paso que das con paciencia te acerca más a la victoria final que anhelas. La paciencia no es solo una espera pasiva, sino una postura activa de confianza y crecimiento. En tu camino hacia la victoria final, permite que la paciencia sea tu guía silenciosa, enseñándote la belleza de esperar con fe y la recompensa que aguarda a aquellos que confían en mi tiempo perfecto. En el tejido de la vida, la adversidad se presenta como una realidad ineludible.
En tu viaje hacia la victoria final, la resistencia en medio de la adversidad se erige como un escudo invencible. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 5 versículo del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La adversidad no es un signo de abandono, sino una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. La victoria final no se construye en la ausencia de desafíos, sino en la habilidad de resistir y aprender de ellos. La resistencia en la adversidad te enseña que las tormentas de la vida no son para debilitarte, sino para revelar tu verdadera fortaleza. Al enfrentar la adversidad, la resistencia se convierte en tu aliada más confiable. Te desafía a no ceder ante las circunstancias difíciles, sino a mantenerte firme, confiando en que la victoria final está más allá del horizonte de la tribulación. La resistencia no es solo soportar, es crecer y prosperar a pesar de las tormentas. En tu viaje hacia la victoria final, abraza las lecciones que la adversidad tiene para ofrecer. Cada desafío es una oportunidad para desarrollar una mayor resistencia, una resistencia que te llevará más allá de las limitaciones autoimpuestas. La victoria no solo es sobre la superación de obstáculos, sino sobre cómo esos obstáculos te transforman en una versión más fuerte y sabia de ti mismo. La resistencia también te invita a mirar más allá de las dificultades y encontrar significado en medio de la tormenta. En lugar de preguntarte por qué está sucediendo esto, pregúntate qué puedo aprender de esto. La victoria final se forja en la habilidad de encontrar esperanza y crecimiento incluso en los momentos más oscuros. En tus relaciones, la resistencia en la adversidad es la columna vertebral que sostiene la fortaleza de los vínculos. Aceptar que las personas, al igual que tú, están lidiando con sus propias batallas, fomenta la compasión y la empatía. La victoria en las relaciones se construye sobre la base de la resistencia compartida, enfrentando juntos las tormentas y emergiendo más fuertes. La resistencia también te invita a cultivar la perseverancia. La victoria final no es para aquellos que se rinden ante la primera señal de dificultad, sino para aquellos que persisten con valentía incluso cuando la senda se vuelve empinada. En cada tropiezo, la resistencia te impulsa a levantarte, aprender y avanzar con determinación renovada. La resistencia en la adversidad es un faro que te guía a través de las tormentas hacia la calma del triunfo. La victoria final no es un destino final, sino un proceso continuo de resistir, aprender y crecer. Mantén la fe en medio de las pruebas, confiando en que cada desafío es una oportunidad para fortalecerte y avanzar hacia una victoria que va más allá de las circunstancias presentes. En la culminación de tu viaje hacia la victoria final, la transformación se revela como el epílogo glorioso de una narrativa de fe y persistencia. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios capítulo 4 versículo del 16 al 18, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues esta pequeña y momentánea aflicción está preparando para nosotros un eterno peso de gloria que es cada vez más grande y más grande. La transformación no es solo un cambio superficial, es una metamorfosis profunda que ocurre en las fibras más íntimas de tu ser. En tu camino hacia la victoria final, la transformación se convierte en el testimonio vivo de cómo la fe y la persistencia pueden convertir las pruebas en triunfos. La fe, como la semilla plantada en tierra fértil, es el catalizador de esta transformación. En la travesía hacia la victoria final, la fe actúa como un arquitecto que diseña una nueva realidad a partir de los cimientos del crecimiento espiritual. Cada desafío, cada elección de confiar en mis promesas, contribuye a esta obra maestra en evolución. La persistencia, como el alfarero que moldea la arcilla, es el instrumento que da forma a tu transformación. No es la ausencia de dificultades lo que define tu viaje, sino la capacidad de persistir con gracia y coraje a pesar de ellas. La persistencia te lleva más allá de los límites autoimpuestos y te impulsa a alcanzar alturas que nunca imaginaste posibles. La transformación, en sí misma,
es un proceso continuo de muerte y renacimiento. Las viejas creencias, los miedos arraigados y las limitaciones autoimpuestas se desvanecen en la luz de una conciencia renovada. La victoria final se revela no solo en el resultado final, sino en cada paso de este proceso de transformación, cada pequeña muerte a las viejas formas de ser y cada renacimiento en una versión más auténtica y plena de ti mismo. En tu búsqueda de la victoria final, permite que la fe y la persistencia guíen esta transformación. La fe te invita a abrazar lo desconocido con confianza, confiando en que cada desafío es una oportunidad para crecer. La persistencia te insta a seguir adelante, incluso cuando la senda se torna empinada, recordándote que cada esfuerzo contribuye a tu propia transformación. La transformación también se manifiesta en la manera en que te relacionas con los demás. A medida que te transformas interiormente, tu capacidad de compasión y empatía se expande. La victoria final en tus relaciones no está solo en la culminación de la armonía, sino en el continuo proceso de transformación mutua, donde cada encuentro y desafío contribuyen a un crecimiento compartido. La transformación es el reflejo visible de tu caminar conmigo. Cada lágrima derramada en la noche oscura de la duda, cada risa compartida en la luz del entendimiento, contribuye a la narrativa de tu transformación. En la esencia de esta transformación reside la victoria final, una victoria que trasciende las circunstancias externas y se arraiga en la evolución interna. En tu búsqueda de la victoria final, nunca subestimes el poder de la transformación. Abraza cada experiencia como una oportunidad para crecer y evolucionar. La victoria no es solo el logro de metas externas, sino la manifestación externa de una transformación interna continua. Permíteme ser el alfarero que moldea tu ser, la fuerza que impulsa tu transformación, y encontrarás que la victoria final es más que un destino, es un testimonio viviente de tu viaje de fe, persistencia y transformación. En el fascinante viaje hacia la victoria final, hemos explorado juntos las claves fundamentales que te guiarán hacia un triunfo significativo. La fe, la humildad, el amor incondicional y la paciencia han sido las herramientas que hemos desentrañado para construir un camino hacia el éxito duradero. Ahora, queremos escucharte. Tus pensamientos, experiencias y reflexiones son piezas valiosas en esta conversación. En la caja de comentarios, te invitamos a compartir tus impresiones sobre las claves que hemos explorado y cómo resonaron contigo. Tus palabras son esenciales y contribuyen al crecimiento colectivo de esta comunidad. Si este video ha tocado tu corazón, te invitamos sutilmente a expresar tu aprecio dando un like. Tu acción no solo valida nuestro esfuerzo, sino que también ayuda a que este mensaje alcance a más personas que podrían necesitarlo. Formar parte de nuestra familia es sencillo. ¿Te gustaría recibir más contenido inspirador y reflexivo? Entonces, te invitamos sutilmente a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, te mantendrás conectado con las futuras exploraciones de temas significativos. Por último, la difusión de este mensaje es un acto de generosidad. Si crees que alguien más podría beneficiarse de estas claves hacia la victoria final, comparte este video con ellos. Juntos, podemos construir una red de apoyo, inspiración y crecimiento. Gracias por ser parte de esta travesía. Tus pensamientos, likes y suscripciones no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también contribuyen a la construcción de un camino colectivo hacia la victoria final. Hasta la próxima exploración.